Mil mensajes. Hoy estamos con el número 988 y este número lo consideramos básico en su revisión para comprender lo que significa el sufrimiento humano. Ese sufrimiento que puede ser causado por muchos elementos, por muchas circunstancias, inclusive que puede ser el sufrimiento causado por daño físico importante, el dolor, que significa un daño a la estructura o al funcionamiento de nuestro organismo y que forma parte de la medicina y de que lo enfrenta la medicina, pero también existen los sufrimientos de origen psicoemocional que son importantísimos porque son sufrimientos que se generan con el ser, el estar, el hacer de todos nosotros los seres humanos y que muchas veces son de difícil manejo. Ese dolor psicológico, ese dolor emocional, ese dolor que no tiene un fundamento aparentemente en el daño físico. Y hay también un dolor, un sufrimiento que se genera por un dolor de tipo social y cultural. También podemos hablar de el dolor espiritual, que es un dolor de alma que es difícil realmente describirlo. Pero si vamos al dolor de tipo sociocultural, al dolor que genera un sufrimiento de tipo sociocultural, aquí podemos encontrar muchas cosas en donde se nos ocurre, para describirlo bien, la exclusión, el que un ser humano, por tener o no tener una determinada característica de cualquier punto de su vida, no esté incluido en un determinado grupo. Y ese sentimiento de exclusión, de no pertenencia, de no compartir una identidad, puede generar un gran sufrimiento. Y esto podría ser también compartido los daños a la dignidad del ser humano y también los daños, aparte del orgullo que mezclamos y asociamos mucho con identidad, a los daños a la conducta, a la deshonra. Y entonces nos enfrentamos realmente a un panorama muy importante que es el sufrimiento humano, el de tipo psicoemocional y de tipo sociocultural, y repito que lo podemos llevar hasta los sufrimientos de tipo espiritual. Cuando nosotros, como especialistas, como psiquiatras, nos enfrentamos a este dolor humano, aparte de los físicos generados por daño, generados por daños físicos, daños a la estructura física o a la estructura o el funcionamiento físico, cuando vamos más allá y empezamos a encontrar que ese dolor tiene toda una ubicación de tipo psicoquímica y de tipo neuroquímica y tiene inclusive algunos asentamientos en el cerebro, entonces comenzamos a evaluar que el sufrimiento que se genera por un dolor determinado comienza entonces a tener funciones y en nosotros está buscar el porqué del dolor, que es sumamente importante, el por qué ese dolor genera ese sufrimiento y sobre todo, y aquí inclusive están muchas de las claves más importantes para enfrentar a estos dolores no físicos, que son los dolores que es la parte de poder responderse el para qué del dolor. ¿Para qué ese dolor genera ese sufrimiento? Y entonces aparecen muchas, muchas razones que pueden legitimar el dolor, pero que al mismo tiempo, si lo entendemos bien, comienzan a quitarle la legitimidad, el para qué, el para qué positivo a unos determinados sufrimientos de tipo psicoemocionales, socioculturales y más profundamente los espirituales. Cuando nosotros entonces nos enfrentamos al mundo del dolor, podemos
visualizar y buscar, investigar e inclusive ubicar en el tiempo donde aparece el sufrimiento. Aparece desde el pasado, es decir, cuando hemos vivido y hemos tenido vida y hemos tomado decisiones y hemos vivido simplemente, entonces podemos entrar en los traumas, en los malos momentos que pueden generar aprendizajes inadecuados o que por el contrario pueden ser tomados como una fuente de valiosísimo aprendizaje. Y entonces hay mucho sufrimiento humano que se ubica en el pasado. Y eso probablemente es el resentimiento. Y es una de las causas del sufrimiento humano realmente más terribles. Porque hay que enfrentar ese pasado, desaprenderlo. Bueno, y eso es función de muchos psicólogos y especialmente de algunas escuelas como la psicoanalítica. Pero también podemos encontrar el sufrimiento humano ubicado en el presente. Y en el presente entonces, si no hay sufrimiento en el pasado y hay sufrimiento de tiempo presente, este sufrimiento de tiempo presente puede ser generado por un daño, probablemente a cualquier estructura muy importante desde el punto de vista psicológico, emocional, y eso está generando un dolor que se transforma en sufrimiento. Y entonces ese padecer, esa, esa sensación de padecimiento, realmente hay que enfrentarla y que generalmente se dan por un daño. Y ese daño que va a generar, ese daño va a generar una incapacidad. Y esa incapacidad para obtener, tener, mantener lo que realmente deseamos o necesitamos, nos puede generar mucho dolor presente. Y este también podemos ubicar nuestro sufrimiento en el futuro. Y si usted lo piensa bien, ¿cuántas veces usted no ha descubierto que usted está sufriendo un dolor por lo que puede pasar, por lo que usted piensa puede pasar? Y este es simplemente miedo. Y entonces el sufrimiento a futuro es el miedo. Y entonces si alguien tiene un resentimiento, que es un sufrimiento de pasado, una incapacidad que le produce sufrimiento de presente y un miedo que tiene de sufrimiento de futuro, realmente tiene que ubicar cuál de estos tres miedos va, o tres situaciones va a enfrentar. Si es el miedo, si es la incapacidad o simplemente es el resentimiento, el mal recuerdo, las malas experiencias, las experiencias dolorosas que por supuesto entonces anda buscando a quién pasarle realmente la factura, a quién culpar de esto y sentirse en cierta forma aliviado. Cuando hay el sufrimiento humano, entonces realmente nos enfrentamos a un tema muy importante. La pregunta es si usted está sufriendo, si usted está sufriendo en la actualidad y que se haga unas cuantas preguntas. Y las preguntas es, ¿en qué tiempo tiene su sufrimiento? ¿Es en un tiempo, en dos tiempos, en tres tiempos? ¿Realmente sí ha buscado ayuda realmente para este sufrimiento? Y estoy hablando más del sufrimiento psicoemocional y sociocultural que el físico. El físico, bueno, y toda una especialidad en la medicina moderna, inclusive para trabajar el sufrimiento, para trabajar el dolor en cualquiera de las situaciones. Y también es importante que usted averigüe, y esto puede sonar muy fuerte, muy duro, pero muchas veces soluciona este sufrimiento, esta consecuencia de este dolor, que es realmente el para qué es el sufrimiento, más que el por qué, que muchas veces damos con la causa y la sabemos, es el para qué se está sufriendo, cuál es la consecuencia, qué legitima, qué le da sentido a un determinado sufrimiento. Y paradójicamente, cuando se encuentra el para qué de un sufrimiento, se puede comenzar realmente a enfrentarlo de la mejor forma posible. Este es un tema muy importante, es el tema 985 de nuestros 1000 mensajes
y le recomiendo que revise los sufrimientos que usted tiene o ha tenido y revise también los sufrimientos de la gente que lo acompaña en la vida. A esa gente que nos está acompañando sufren y ¿por qué? ¿Qué hacemos frente a ese sufrimiento? ¿Podemos aliviarlo? Y yo siempre digo que si uno realmente hace que el sufrimiento propio o el sufrimiento ajeno sea menor todos los días, probablemente estamos contribuyendo a que el mundo sea un sitio mucho mejor para nosotros y para los que vienen después. Es un placer realmente hablar con ustedes en estos 1000 mensajes. Será hasta el próximo de ellos.